Se les informa a los asistentes de hoy que esta sesión se va a grabar. En un comienzo habíamos dicho en el correo inicial que no se grabaría, pero se dio la posibilidad en el sistema, entonces la aprovechamos. Eh, Aprovecho para presentar disculpas por la demora en esta, demora entre comillas, esta reunión que estaba para hace 8 días prácticamente. Por razones técnicas no fue posible hacerlo, lo mismo que también por razones en el mismo sentido, hoy tuvimos que cambiar el link. No nos dio la posibilidad de acceder por el link que habíamos enviado en el correo inicial, así que creo que ustedes todos están en el link nuevo. A manera de recordación para todos, y aquí oficialmente empiezo la reunión. Por experiencia vista en las anteriores en la anterior tarea, en la tarea 2, veo gente que todavía está un poco desubicada respecto al nombre del tutor. Mi nombre es Darío Argüello, yo siempre escribo Darío Argüello tutor. A veces hay quienes confunden el nombre de la directora de curso con el nombre del tutor. La directora de curso es la directora general de los más de 3.000 estudiantes que toman este curso de competencias comunicativas. Dentro de esa cantidad de estudiantes, a mí me han asignado 120, entre los cuales están 120 que son ustedes. Así que yo soy director del curso para los grupos que van del 212 al 235. Que quede eso claro, para no volver a encontrar de pronto en las portadas de los trabajos nombre de la tutora o nombre equivocado. Se dio una plantilla, la plantilla es el modelo para la presentación del trabajo y en ese modelo, en la plantilla de la tarea 2, iba un nombre de un profesor que era el ejemplo, pero ustedes tenían que cambiar el nombre y colocar el de este servidor, que es su tutor Darío Argüello, de manera que ya no habrá ese problema. Respecto a la plantilla, y aquí asumo un poquito de la tarea 3, se enviará, el día de mañana les envío la nueva plantilla. Hubo una demora pequeña en la elaboración de la plantilla desde la dirección del curso, tal forma que ya la oficializaron y se le va a agregar mañana, aunque veo que las tareas en este momento están teniendo prácticamente tres bases, tres elementos que les sirven para elaborar el trabajo. Veo que está, por una parte, la presentación que yo hago al abrir el foro, por otra parte está la fundamental, que es la guía de actividades y rúbrica de evaluación, y por otra se agrega la plantilla, o sea que tienen tres herramientas fundamentales. En este momento ya están las dos iniciales, falta mañana agregarles la plantilla tal como quedó en su última versión. Sin embargo, ya veo estudiantes que han estado entrando al foro, que han estado participando. Están participando de manera que no veo que haya habido dificultad en la interpretación de la respectiva guía. Sin embargo, vamos a hacerle un repaso rápido, pero antes de ese repaso, me permito hacer algunas observaciones con respecto a lo que ha sucedido hasta el momento entre las tareas 1 y la tarea 2. Respecto a la tarea 2, el proceso de evaluación de dicha tarea, de dicho trabajo, está iniciándose. El plazo que tiene para entregar las notas definitivas es el 19 de octubre, así que por favor me esperan un poquito entre mañana y espero que el fin de semana
o el próximo lunes ya tengamos evacuadas esas evaluaciones y se hayan entregado las respectivas notas. Para información de algunos, si por alguna circunstancia alguien no entregó la tarea 2 o porque no asistió al foro o porque no alcanzó a entregarla a tiempo, se les concede una pequeña amnistía y pueden entregar sus trabajos hasta el 17 de octubre a medianoche, a quienes no lo hayan entregado por alguna razón. Eh, Respecto a otras observaciones, bueno, ese envío, si alguien lo necesita hacerlo todavía, lo hará por el correo interno del curso o sí, del curso, del grupo. Algunas observaciones que se hicieron la vez pasada y la mayoría no ha tenido en cuenta. Nosotros tenemos como medio de comunicación fundamentales el Skype y el correo interno del curso. Por favor, siempre que inicien una comunicación por alguno de esos dos medios o de esas herramientas, empiecen por identificar su número de grupo. Profesor, soy la estudiante tal del grupo tal, para evitar a veces demoras innecesarias. Cuando a uno le dan el número del grupo y uno tiene que consultar su lista, generalmente se consulta una lista manual que uno hace, se le facilita mucho más porque en la lista manual uno va directamente al grupo y sabe de qué grupo se trata, de qué estudiante se trata y se puede dar una respuesta más inmediata y más concreta porque uno tiene como el acumulado información de los integrantes del grupo. Uno tiene a veces datos de ustedes ahí anotados, entonces se facilita más la relación interpersonal. Entonces el número de grupo en lo posible siempre para el Skype y para el correo. Respecto a la participación en los foros para quienes aún no lo han asumido así, se les aclara, un foro es un lugar de encuentro en relación con una actividad determinada. En este caso, la actividad es lo que contiene la tarea, para nuestro caso, la tarea 3. Cada tarea tiene un foro. Ahí nos encontramos los integrantes de cada grupo. Los grupos son de 5 estudiantes y el tutor. Ahí nos encontramos, ahí compartimos ejemplos, compartimos escritos, compartimos los aportes. Ese foro está abierto durante más de 3 semanas. Está abierto de largo para que la gente vaya tranquilamente haciendo sus aportes, interviniendo, recibiendo retroalimentación, recibiendo correcciones a veces, recibiendo todo lo que se pueda dar. Así que ese lugar de encuentro virtual está disponible para eso, para encontrarse. Veo personas que a veces no participan en los foros o participan demasiado tarde. Se les recuerda, hay una directriz rectorial y hay una reglamentación que indica que los foros están abiertos durante las fechas que se indican, pero los 3 últimos días se dan como días de cierre. Los días de cierre, que son los 3 últimos días de vigencia del foro, se utilizan solo para darle los últimos toques a los trabajos de aquellos estudiantes que han venido interviniendo desde la época normal de participación. Hay gente que llega en la tarea 2, lamentablemente hay que decirlo, en la tarea 2 hubo estudiantes que llegaron por primera vez al foro a las 10 de la noche del día final. ¿Qué retroalimentación se puede hacer ahí? ¿Qué comentario se le puede hacer cuando ya prácticamente todo está
todo está consumado, como dice por allá alguna parte del Evangelio. Así que, por favor, el llamado es a que se participe en los foros en forma regular, en forma normal, en el tiempo que se asume para ese fin. Bueno, espero que eso quede claro. Además, la participación en el foro asigna un puntaje significativo en la evaluación de cada tarea. La participación en el foro, por no participar en el foro, se pueden perder 15, 20 puntos. De manera que tengan en cuenta, el solo hecho de participar ya usted le evita un cero. Si no envía el trabajo, pero participó, mínimo va a tener, así sean 5 puntos. Aquí lo digo en confianza, pero la verdad es mejor que se aproveche. Yo a veces escribo en el foro, los estudiantes de este grupo han desaprovechado la primera semana de vigencia del mismo. Sí, porque yo abro el foro y lo reviso a los 8, 10, 12 días y está limpio todavía. En este momento ya llevamos más de una semana y ya tenemos gente participando, pero todavía hay foros vacíos. La participación, el espacio es eso, para participar. Otra observación, ya entramos a bueno, hay algunas observaciones de tipo general en cuanto a la forma textual. No olvidemos que este es un curso de competencias comunicativas. Las competencias comunicativas se manifiestan en todo momento, incluidos los mensajes de Skype, todos ese tipo de mensajes son maneras y momentos y oportunidades para expresarnos. Así que también se tienen en cuenta las maneras de expresarse en un correo. A veces escribimos los correos muy rápidos, pero aquí tenemos que hacernos a la idea de que un texto escrito debe siempre estar de la mejor forma presentado. Vemos que en la mayoría realmente hay bastante descuido en las formas de escribir en los correos, en los mensajes, pero también sucede en los trabajos escritos. Ustedes en la tarea 2 hicimos el ejercicio o hice el ejercicio de colaborarles en la corrección de sus textos. Prácticamente todos los textos que pasaron, especialmente los del autorretrato, tuvieron la asesoría y tuvieron el elemento de corrección por parte del tutor. Lo hice como una manera de demostrar que siempre tenemos dificultades, tenemos errores, tenemos inconsistencias en la escritura. Se hace como una colaboración inicial en la primera tarea real, que es la 2, para que ustedes mismos identifiquen dónde están haciendo, presentando dificultades. Ustedes no van a contar con su corrector de estilo todo el tiempo, ni a lo largo de su carrera. Esa colaboración que se hizo en la tarea 2 de corregirles el estilo de sus autorretratos y de los otros textos también, era simplemente una forma de demostrar que se necesita en la gran mayoría, digamos que en todos, actualizar nuestros conocimientos básicos de ortografía y de gramática. Conocimientos básicos, estoy diciendo. Cuando digo básicos, quiere decir que hay cosas que ustedes traen desde el bachillerato. Aprendieron a escribir por allá en primero, en primaria, algunos en preescolar. Aprendieron la parte inicial de ese ejercicio tan bonito, pero a la vez tan difícil que es escribir, y se hicieron o se apropiaron de unas herramientas de orden ortográfico, de orden gramatical, con las cuales van a estar pegados toda la vida, especialmente en su vida profesional
y ahora en su vida estudiantil. La escritura es un ejercicio permanente, sobre todo cuando estamos en la formación universitaria. Así que actualizar conocimientos básicos quiere decir, eh, por una parte, no descuidarnos en la forma de escribir. Hay gente que tiene la tendencia a hacer los mensajes demasiados relajados. Hay cosas tan básicas, pero lamentablemente tan repetidas a veces, como que se nos olvida que mamá lleva tilde. Y encontramos estudiantes escribiendo mamá, papá sin tilde, que no diferenciamos una palabra grave con tilde de una grave sin tilde. De esas cosas que nos enseñaban por allá desde la primaria y que nos repetían en bachillerato. Cuando las palabras agudas llevan tilde, cuando terminan en N, en S o en vocal. Entonces mamá termina en vocal y es aguda porque lleva el acento en la última sílaba, lleva tilde. En cambio, cuando no termina en N, ni en S, ni en vocal, pero sigue siendo aguda, no llevará tilde. Por eso tamal no lleva tilde, ciudad no lleva tilde, ¿verdad? Las graves lo mismo. Las graves no llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, o sea, es al contrario. Pero sí la llevan si terminan en otra letra. Por eso cárcel, siendo grave, lleva tilde. En cambio, estas no llevan tilde porque termina en S. O Carmen no lleva tilde porque termina en S. Ni examen lleva tilde porque termina en S, en N, ¿verdad? Esas cosas son fáciles de repasar. De eso hay mucho en la web. Usted busca en la web palabras graves con tilde y le dice qué son palabras agudas, le dice qué son palabras esdrújulas. Se lo dice y le da cualquier cantidad de ejemplos. Y repasar eso de vez en cuando no cuesta nada. Por eso es que eso nos evita hacer confusiones tan elementales también como confundir diálogo con diálogo, ¿sí? Entonces yo voy a escribir diálogo, pero no le pongo la tilde a diálogo, es una palabra esdrújula, y si no le pongo la tilde, pues estoy diciendo diálogo, ¿verdad? A veces hasta con nuestro mismo nombre tenemos problemas ortográficos. Si mi apellido es Rodríguez, por ejemplo, no me refiero solo al de Vanessa, o Gutiérrez, o Pérez, veo que es una palabra grave que no termina ni en S en vocal, termina en Z, llevará tilde. Lleva tilde por la misma razón que mártir lleva tilde. Si terminara en S, si Rodríguez fuera terminado en S, no llevaría tilde. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, son cosas básicas, elementales. Igualmente sucede con los signos de puntuación. Es un poco más difícil adaptarse a la escritura de signos de puntuación, pero igual hay que tener cuidado con eso. Hay gente que solo escribe comas, pero hay que revisar esos conocimientos básicos gramaticales ortográficos que nos indiquen qué diferencia hay entre una coma y un punto y coma, y entre un punto y coma y un punto seguido, ¿sí? Y cuándo debemos poner el punto y aparte. Esas cosas se van mirando y se van aplicando. En la tarea 3 no tendremos propiamente la corrección textual. Se hará observaciones, habrá observaciones sobre la forma en que va bien escrito el texto, pero se va a evitar que digamos, no se va a tener toda la disposición para hacer el ejercicio completo. ¿Están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí. Bueno, el repaso general sobre
sobre la guía lo hacemos, no sé si habrá preguntas al respecto, si alguien ha tenido inconvenientes, pero es clara la lista de actividades a desarrollar que estamos observando y nos dan unos pasos. El primer paso es la lectura de ese primer documento que se llama la comunicación no verbal. Enfatizo un poco en eso. Siempre los documentos de soporte, los documentos de apoyo que se indiquen a nivel bibliográfico deben leerse, deben estudiarse. Son herramientas de estudio a partir de las cuales ustedes van a tener elementos para escribir su texto, en este caso el texto expositivo que nos piden. Nos piden ingresar al cortometraje, ver el cortometraje, y nos dan el enlace, nos dan información sobre el cortometraje. Creo que es un cortometraje bonito, sencillo, fácil de entender, pero al momento de verlo hay que tener en cuenta lo que viene exigiendo o pidiendo la matriz 1, que son los factores de la comunicación no verbal. Ese documental viene hecho especialmente para eso también, o viene dado para que lo tengamos en cuenta ahí. Entonces es identificar los factores de la comunicación no verbal que se dan en el audiovisual, indicar el minuto en el cual se da, decir, por ejemplo, 1.25, 1 minuto y 25 segundos sucede tal cosa, describir el factor identificado en el cortometraje. Entonces, en el minuto tal, con el segundo tal, en este momento se observa que el personaje llora y se explica brevemente la escena en la cual se da ese factor, sea paralingüístico, sea kinésico, sea proxémico, sea imagen personal. Esos factores, la explicación de esos factores están en los documentos que se dan para leer. El segundo paso es redactar. Bueno, aquí hay una falta de orden de pronto en los puntos anteriores. El título, el punto 1 es ingresar al entorno. El punto 2 realmente es el que está repetido como 1. Desarrollar la siguiente matriz, viene siendo el 2. Y de ahí en adelante se va agregando un punto más. Luego vendría entonces el punto 3, que sería redactar un texto expositivo. Sobre texto expositivo tenemos unos anexos, o sea, un material de lectura donde nos indican de qué se trata un texto expositivo. Aquí hago una observación y lo digo en relación también con lo que sucedió en algunos casos de la tarea 2. A nivel académico se dan diferentes tipos de textos, eso lo van a encontrar ustedes todo el tiempo. Van a encontrar textos narrativos, textos expositivos, textos, el texto de la tarea 2 era un texto descriptivo, describir, decir cómo es. En cambio, la tarea 3 nos piden un texto expositivo, una exposición. Digamos que un texto expositivo es algo muy semejante a cuando hacíamos o hacemos exposiciones orales, pero en este caso el equivalente a una exposición oral sería una exposición escrita, exponer un tema. Nos dicen cómo hacerlo. El escrito debe centrarse en la importancia de la comunicación no verbal, o sea, la comunicación no verbal es el tema fundamental para este caso. En el anexo 1 nos indican especialmente qué es y cómo se hace un texto expositivo. No sé si alguno de los que está en este momento presente ha tenido alguna dificultad respecto a ese ejercicio de redactar el texto expositivo. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede comentar de una vez.
Parece que no. Qué pena interrumpirlo, tutor. Lo que estás diciendo en el escrito es centrarse en la importancia de la comunicación no verbal, laboral, académico y familiar. ¿Esos tres factores deben ir separados o en el mismo cuadro? No, preferiblemente que vengan separados, o sea, que ocupe cada uno digamos, un párrafo, ¿sí? O sea, En la uno parte laboral, laboral, otro académico y otro familiar, ¿sí? sí, exacto. O sea, cómo esa comunicación no verbal se lleva a cabo en la laboral. Puede poner ejemplos, puede decir inclusive en mi caso personal será de la siguiente forma, cómo en lo académico también se presenta y cómo también en lo familiar. O sea, de qué manera se dan esas posibilidades de comunicación no verbal en diferentes contextos o en esos tres contextos, ¿sí? Se pueden dar ejemplos y se basa también en lo que dice el anexo al respecto. O sea, Listo, sí, señor. Gracias. cómo cada contexto exige unas condiciones específicas o requiere o presenta. Además nos dan una segunda matriz, digamos, que es cómo organizar la escritura del texto. Nos dicen el párrafo 1, nos dicen el párrafo 2. Hagan de cuenta que están exponiendo, como cuando exponíamos en el colegio. Lo primero que uno hace es presentar el tema, generalidades sobre el tema. En el día de hoy vamos a presentar lo relacionado con el texto. Sí, una cosa así. Implica el número de renglones, el tamaño del párrafo que indica la misma guía. El párrafo 2 ya es de desarrollo. El 1 es de inicio, el 2 de desarrollo. Entonces, ahí ya puede hablar, como dice, la redacción se orientará en la importancia de la comunicación no verbal en el campo laboral. Fíjense que viene específico ese párrafo 2 para el campo laboral. El 3, en la vida académica, o en el campo académico, estudiantil o universitario. El 4, la comunicación no verbal en la parte familiar. Y el 5, un párrafo de cierre. Un párrafo de cierre que implica una especie de conclusión general acerca del tema de la comunicación no verbal. Como podemos darnos cuenta, la comunicación no verbal indica o presenta, ¿sí? Un resumen breve de lo que han dicho en los 4 párrafos anteriores. De esto hablábamos un poco también en la tarea 2, la manera como se organiza el texto. Luego dice socializar en el entorno de aprendizaje colaborativo la matriz 1. O sea, ya, ya han hecho eso de alguna forma por fuera del foro. Por fuera del foro hemos visto el video, por fuera del foro hemos planeado el texto y hemos escrito el texto, y luego sí ya entramos al foro y socializamos. Primero socializaríamos lo correspondiente a los factores de la comunicación no verbal, o sea, lo correspondiente a la observación del audiovisual de Ian. Luego dice crear una fotonovela. Bueno, igualmente no lo dice aquí en forma directa, pero también en ese momento o enseguida de la socialización de la matriz relacionada con el audiovisual, podemos ingresar el texto del texto expositivo. Luego, la fotonovela es un ejercicio realmente sencillo. Ya sabemos qué es factor kinésico, sabemos los distintos factores de la comunicación no verbal, y lo que vamos a hacer simplemente es establecer una historia, planificar las 4 fotografías. Es una historia en 4 fotografías. No es una novela tradicional, no es una radionovela, ni es una telenovela, es una mini novela de 4 fotos, de 4 imágenes, que van a tener la imagen y van a tener texto.
hay un anexo que nos habla de cómo hacerlo. Este ejercicio es sencillo realmente. Entonces, ¿de qué se trata o por qué se toma aquí? Se toma para consolidar el conocimiento acerca de los factores de la comunicación no verbal. ¿Sí? Aquí nos dan un ejemplo. Factor kinésico, kinésica. ¿En qué lugar la tomé, la foto? ¿Y por qué es kinésica? Porque tiene que ver con kines, si ahí viene cines, significa movimiento. O sea, se da a entender que se presenta a través de esa imagen una situación de movimiento o sí, de movimiento, de posición de algo sobre algo. Dice aquí Ana sentada tomando un latte, sus manos entrelazadas rodean la taza de la bebida, o sea, la posición de las manos, la forma en que coloca las manos, dan una idea de qué clase de factor se está ejecutando en ese momento. Nos definen lo que es fotonovela, un relato, o sea, una historia breve formada por una sucesión de fotografías de personajes, fotografías acompañadas de trozos de diálogo. No pierdan de vista lo del diálogo porque prácticamente aquí por alguna razón a lo largo de la guía más adelante no se insiste en el diálogo, pero sí pónganle diálogo, imagínense un diálogo que nos indica nos implica la posibilidad y la necesidad de inventar texto breve, un diálogo que permite seguir un argumento. ¿Sí? Esa es la definición que nos da la Real Academia Española de la Lengua. Pero también en la web hay mucho más que decir sobre eso. Sin embargo, como les digo, es un ejercicio breve donde ustedes seleccionen las 4 fotografías, indiquen dónde sucede cada una y con las 4 fotografías hilen una historia. Ejemplo de fotonovela con el programa. Luego diseñar la fotonovela online. Puede diseñar la fotonovela y nos dan varias opciones. Digamos que la más común es el PowerPoint y ahí se hace prácticamente una sucesión de imágenes y lo hacen a manera de diapositivas y digamos que sería suficiente con eso. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Si la hay, por favor, los escucho. Las escucho. Hola, buenas noches. Buenas. Mucho gusto, mi nombre es Milet. Bueno, yo tengo una pregunta referente a, digamos que la fotonovela. Esa foto pueden ser tomadas, digamos que, qué sé yo, a un animal. No hay problema con eso. Sí, en algún momento pueden intervenir personajes animales, eso es verdad. O Eso digamos es que, buena la pregunta. o En algún digamos que, momento los personajes no necesariamente son personas. ok. Digamos que también puede ser, o sea, yo misma es que solamente estoy yo con un animal, con una mascotica. Usted, perdón, no le entendí bien esta parte. Que solamente soy yo y mi mascotica. También puede ser, o sea, puedo ser yo. Sí, puede ser usted y su mascota y entre los dos establecer un diálogo o entre los dos fundamentar una historia, un relato breve. Eso es posible. Eso ya Oh, viene en la creatividad y la iniciativa de cada uno. Lo ok, importante es que la imagen se relacione bien con el texto y que las 4 imágenes configuren una historia. ok. Vale, muchas Bueno, gracias. Sí, señor, bueno. gracias. Es sobre, bueno, se diseña la fotonovela. Lo normal en ese caso es entonces, la fotonovela no necesariamente se presenta en el foro. Si la envían, hay 2 maneras, eso discutíamos en estos días en el grupo general de tutores. Hay 2 maneras de presentarla, o a través de un link que quede confirmado que funciona, a través del cual
en el trabajo final se incluya el link y uno acceda a la historia desde ese link. Y la otra es en un archivo, incluirlo a manera de un archivo de PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas sirve. Ese archivo, si alguien quiere hacerlo para aportarlo en el foro, lo puede hacer. De pronto, en algún momento puede haber alguna sugerencia de mejorar el texto, de alguna palabra mal escrita o cosas así, en la parte del texto que acompaña la imagen. Y pues si se publica en el foro, se puede ver y se puede comentar para que quede mejor para la entrega final. Ahí dan las diferentes opciones que se utilizarían, una de las cuales se utilizaría para hacer esa fotonovela. Dice, publicar la fotonovela en el entorno de aprendizaje colaborativo. Vea, sí, prácticamente es una obligación hacerlo. Publica en el foro colaborativo la matriz 2. Lo que pasa es que aquí se está publicando es la matriz, o sea, la matriz, ¿qué es en este caso? La matriz es la planeación fotográfica y la imagen de la fotonovela. Entonces, la matriz nos indica cómo planeó, qué dice la imagen 1, esa imagen dónde se tomó y qué representa, la 2, la 3 y la 4. Y si pueden de una vez la fotonovela completa, pues la publican ahí, les decía, para asuntos de poder retroalimentar. Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que, bueno, verificar fechas, agenda, eso ya lo saben ustedes de antemano, hay que estar siempre al día con las fechas de apertura, de cierre, con el foro de noticias, o sea, hay que involucrarse más cada vez que se pueda en los entornos generales para estar al día con todo. A veces la dirección del curso publica cosas, a veces surgen algunas comunicaciones rápidas y por ahí se pueden enterar de las cosas que van pasando alrededor de su curso de comunicativas. En el entorno de aprendizaje debe leer, ahí nos insiste nuevamente, leer el documento, publicar las matrices 1 y 2. En el entorno de evaluación, subir las evidencias individuales. Ya eso sería al final, ¿no? Cuando ya el tutor les diga que está listo, que ya no falta más, entonces proceden a darle forma a su trabajo final. ¿Y qué debe tener ese trabajo final? Debe contener el texto expositivo, las matrices 1 y 2, la fotonovela y luego subirlo al entorno. ¿Cómo debe estructurarse el documento? Lo que debe contener es eso, pero ¿cómo se estructura? Se estructura a través de la portada por el tipo que se muestra en la plantilla que mañana se les agregará, una breve introducción, párrafo de 9 líneas donde se describa cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en el documento. Las introducciones a nivel académico son textos mucho más largos. Aquí estamos apenas iniciándonos en el ejercicio de elaborar introducciones. Como su nombre lo indica, una introducción es un texto a través del cual uno, como autor de un trabajo, introduce o le indica al lector cómo introducirse en la lectura del texto. Es como el abrebocas del trabajo, indicándole cómo es que está hecho el trabajo, por qué se hizo, para qué se hizo y qué contiene. Ya vamos a compartir el link de asistencia. La otra parte ya es, una vez hecha la portada, hecha la introducción, creo que en la tarea 2 no era obligatoria la introducción. Digamos que la introducción entonces es la presentación inicial del contenido. Viene el texto en ese orden: portada, introducción, texto, expositivo, matriz 1, matriz 2, fotonovela y conclusiones. Las conclusiones
no confundir, y eso lo decíamos en la tarea 2, no confundir el párrafo de conclusión o de cierre del texto expositivo con las conclusiones generales del trabajo. Aquí no nos piden sino 2 conclusiones. ¿Qué es conclusiones? Conclusiones son unos textos breves a través de los cuales uno resume y reflexiona acerca de la tarea que se hizo. Conclusiones. Una vez terminada la actividad número 3, me permito reflexionar lo siguiente. 1, sin duda la comunicación no verbal constituye listo. 2, sería bueno que tal cosa, se pueden sugerir cosas también. Las lecturas nos han aportado tales cosas. La fotonovela es un buen recurso para tal cosa. Cosas así, o sea, reflexiones acerca de los ejercicios que se hicieron. Bien sea sobre el hecho de ver el video del documental, sobre el hecho de escribir el texto expositivo, sobre el hecho de la importancia de la comunicación no verbal, etcétera. O sea, qué experiencia le dejó, qué, qué reflexión le produjo ese ejercicio, esa tarea, hacer esa tarea. Eso es archivo Word. Acerca de archivo Word, una observación que hice en varios momentos de la tarea 2 en el foro. Los aportes al foro no deben hacerse a través de archivo Word o de archivo PDF. Los aportes se hacen de manera directa, que estén a la vista de todos, que no intermedie un archivo, sino que se vean de pleno, que se vean directamente para que todos observemos de la misma manera esos contenidos, esos diseños, esas tablas, esas fotos, esas imágenes, esas palabras, ¿sí? No nos dé pena que algunos a veces dicen, profe, ¿por qué no me lo dicen por correo o por Skype? Profe, hágame el foro y me revisa el trabajo antes de pasarlo al foro, porque es que de pronto tiene muchas inconsistencias y no quiero que mis estudiantes, mis compañeros se enteren que yo me equivoco en tales cosas, ¿sí? A veces hay tiempo para eso, pero a veces no. Acostúmbrense a exponerse un poco, atreverse a exponerse a que todos nos colaboremos, porque ese es un trabajo colaborativo, se llama grupo colaborativo también. Ese grupo tiene un nombre. Nosotros somos un grupo como una familia pequeñita que no vamos a ponernos a denigrar del otro ni nos ponemos a burlarnos del otro. No, es un trabajo donde todos aportamos y donde todos nos solidarizamos con todos y nos ayudamos. Es un trabajo de mutua ayuda, ¿sí? Aquí no hay trabajo grupal. En otras épocas se hacía un trabajo grupal, pero finalmente lo único que se hace grupal es la participación y la colaboración y la retroalimentación y, digamos, el diálogo cordial que hay dentro del foro. Pero ya para asuntos de la evaluación, cada uno coge sus cositas y las arma en ese trabajo final del que acabamos de hablar. ¿Estamos? ¿Alguna observación hasta aquí? ¿Preguntas? Ya casi terminamos. Buenas noches. Buenas. Profesor, según lo que alcancé a comprender acerca de la fotonovela, lo que su merced quiso decir con que tuviéramos en cuenta la parte del diálogo es de que como que en las 4 imágenes lo conectemos, ¿sí? Como si fuera un diálogo, o sea, no sé si entendí bien, como que una imagen tiene que estar bien súper enlazada con la otra, como una historia, ¿sí? Como contando una historia. Sí. Ya. Pero no olvidar que cada imagen debe tener un factor
de comunicación no verbal diferente, digamos una actitud corporal o de movimiento, cosas así. Puede Pero ser, siga la pregunta, continúo con la pregunta. puede ser en el mismo contexto, pero diferentes acciones que de la muestra de comunicación no verbal, ¿sí? Sí, claro, por ejemplo, que está, primero está de pie y después está sentado y después se para y da un abrazo, por ejemplo. Ya. Sí, que Ok. indique que hay movimiento y que en el cambio de movimiento también hay un cambio de texto, o un diálogo, una parte del diálogo de acuerdo a la posición en que esté y de Mm, acuerdo a lo que muestre la imagen, ¿no? mm, Eso puede ser ya, a veces, pues de diferente manera, puede ser de ternura, puede ser de amor, puede ser de trabajo, cosas por ese estilo. listo, gracias, ¿Sí profesor. le queda claro? Voy a compartirles en este momento el link de asistencia. ¿Hay más preguntas? Buenas noches, tutor. Sí. Tengo que, como que en la duda en cuanto a la fotonovela, cuando usted nos dice, ahí en la guía dice subir la imagen, pero usted nos indica que tenemos que subir es el link o el archivo donde por lo menos se dice por qué programa Ya se les hace. decía, hay dos posibilidades de subir la imagen. Una es que se lo hacen en PowerPoint, por ejemplo, suben el archivo y uno lo abre y lo mira las imágenes y mira el diálogo, ¿sí? O envía un link para uno acceder a la imagen a través del link, pero no hay necesidad de, digamos, lo más sencillo posible, lo que se le facilite más. Si lo hacen en PowerPoint, pues son 4 imágenes y se abre más fácil también, porque a veces los links no funcionan. En la entrega final, o sea, en el trabajo final, hay las dos opciones, o el link o el archivo PowerPoint. Ustedes deciden. Si lo hacen por link, tienen que verificar que el link abra sin problemas, porque a veces uno en evaluaciones finales encuentra que el link no abrió y entonces en la retroalimentación que le hace al estudiante le dice que le quedó pendiente el puntaje del link porque no abrió, que envíe otro link o que lo vuelva a enviar. Y a veces se pierde tiempo en eso y a veces hay estudiantes que no suelen leer las observaciones que se hacen en las evaluaciones y entonces se quedan así. Después preguntan por qué me hicieron falta tantos puntos. ¿Sí? Yo la verdad le sugeriría que se haga en PowerPoint normal para que se abra directamente en el trabajo, en el texto y en el foro también. ¿Alguna otra pregunta? Ya quiero dejar de compartir. Ya observaron perdón, alguien preguntaba aquí. ¿Quién preguntaba? En el chat dice, en este trabajo también te podemos enviar avances, dice Dana Rey. Yo le digo que pues los avances se refieren a lo que se participe en el foro, ¿no? Los aportes al foro son los avances del trabajo. Les decía que, bueno, creo que Dana en algún momento envió a través de Skype o de correo. Solamente si lo consideran muy necesario, que profe, revíseme antes de publicarlo en el foro. Revísemelo para ver qué tan bonito está. Pues si lo ven muy necesario, háganlo. Pero normalmente los aportes se publican en el foro y se les hace comentario, se les da retroalimentación dentro del mismo foro. En casos excepcionales, pues se hace un previo en el Skype o en el correo. Pero, digamos, si se refiere a eso, Dana, respecto a enviar avances. Los avances son la presentación de cada cosa en el foro. Lo normal, esos son avances. Si lo primero que envió fue la matriz 1, pues ese es el primer avance. Y si no, o después viene lo demás, son avances, cada avance es eso. Porque a veces mandan el trabajo final ya hecho
y lo mandan antes de enviarlo al foro, de dar a conocer algo en el foro. O sea, no han enviado nada al foro y ya están mandando el trabajo final a través del correo del SCAD. Yo les sugiero, para comodidad suya y mía, que todo lo envíen al foro. Y ahí se les retroalimenta y ahí se les indican cosas, porque no solamente yo estoy obligado a retroalimentar, sino que todos los compañeros del mismo grupo pueden hacer sus comentarios, observación. Compañera, me parece que tal cosa. Me parece que aquí el factor no es kinésico, es otra cosa, ¿sí? Así podemos colaborarnos. No se puede hacer por otro programa en el que solo se realice como un collage donde se vean las 4 imágenes, pregunta Dana otra vez. No se puede hacer por otro programa en el que solo se realice como un collage donde se vean las 4 imágenes. Sí, se puede hacer, Dana, se podría hacer, siempre y cuando lo importante es que se configure una historia y que se presenten los factores de comunicación no verbal a través de las imágenes. La herramienta aquí no es una camisa de fuerza. Ustedes tienen la posibilidad de escoger esas opciones. Vale, tutor, dice Dana. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna sugerencia? Mariana, Millet, Dana, Angie, David, Vanessa. ¿Hicieron al control de asistencia? Sí, señor. Sí.